Por su calidad, por su vigencia y por su impacto cultural, el jurado ha decidido que el Premio Ondas 2025 a la mejor trayectoria musical sea para Pastora Soler. Hoy por hoy, Àngels Barceló. Perdón si no supe decir. Hay vidas cuya intensidad cabe en el emotivo discurso de un par de minutos. Gracias, Barcelona. Gracias al jurado. Gracias, Radio Barcelona, Cadena SER. Para mí esto es muy emocionante. El día de hoy entero está siendo inolvidable, pero me voy a remontar porque el día 28 de octubre, cuando se anunciaron estos Ondas, Donde caben también los recuerdos más amargos y los puntos de inflexión que marcan una carrera. hace 8 años que retomé mi carrera musical después de haber tirado la toalla y de superarme con muchos momentos, muchos altibajos, muchos fracasos, muchas superaciones. Donde tienen cabida los agradecimientos a la gente que siempre estuvo cerca y atenta. Esos que estuvieron ahí, mi oficina 33, Carlos Escobosa, Óscar Viñuela, todo su equipo, a mi familia, a mis padres, que era muy difícil escuchar a una niña que quiere dedicarse a esto sin tener las herramientas, a mi marido que está por aquí, Francis, a mi hermano Chelu, que ha sido el sostén de mi carrera durante toda mi trayectoria. Y donde, al igual que ocurre con sus memorias recientemente publicadas, cuando se apagan las luces aparecen las estrellas, siempre queda la sensación de que todavía hay mucha Pastora Soler. Tengo todavía muchas metas por cumplir, muchos objetivos. Es un mundo que cada vez se complica más, pero este caballo me va a seguir dando alas para... Hacía tiempo seguir que siendo. había puesto fin a esa etapa gris y oscura que tanto dolor me causó. Me había costado mucho aprenderlo, llegar a tocar fondo, pero ya nunca lo olvidaría. Así que salí a aquel escenario ilusionada y feliz. Y entonces sucedió algo mágico. Disfruté muchísimo durante aquellos 5 minutos escasos. Cuando bajé del escenario, lo primero que hice fue abrazarme con mi hermano Chelu y con Francis y rompimos todos a llorar. Pastora Soler, muy buenos días. Buenos días, querida Ángel. Que muy bien y enhorabuena por ese Ondas fantástico. Muchísimas gracias. Todavía estoy pues como saboreando algo que es tan importante y ese día además que fue tan emotivo. Y bueno, y esto que estaba escuchando, estaba emocionada, de verdad. Qué bonito, muchas gracias. Por el Ondas y por este libro que acabas de escribir de memorias, recientemente publicado por HarperCollins. Antes decía el nombre del título, cuando se apagan las luces aparecen las estrellas. ¿Es imprescindible, Pastora, quedarse a oscuras para poder descubrir el valor de las únicas cosas realmente importantes? Yo, por lo menos en mi caso, para mí ese título lo tenía muy claro desde que decidí contar mi historia, porque quizás en los momentos de oscuridad ha sido cuando realmente he tenido los aprendizajes más grandes en mi vida, ¿no? A mí me han ido pasando a lo largo de una carrera de 30 años y empezando tan pequeña, pues en los momentos de caídas y de fracasos y de oscuridad, cuando realmente siempre ha estado sucedido de una época de éxito, de aprendizaje, de crecimiento. El más conocido para mí, compartido por mí, con toda mi gente, con todo mi público, pues fue ese momento de ruptura con todo, en el que quizás ha sido mi momento de más oscuridad, y cuando después de unos años, ¿no?, de pausa, pues empezaron a aparecer esas estrellas, ¿no? Quizás el ejemplo más grande pues fue el quedarme embarazada, el tener a mi estrella particular, a mi hija. Pero es verdad que en mi caso ha sido, y creo que al final en la trayectoria y la vida de todos, de esos momentos de debilidad, pues se aprende mucho, ¿no? Se aprende realmente. ¿Fue una necesidad escribir el libro? ¿Por qué te pusiste a escribirlo? Pues mira, al final, estos 30 años, o sea, esta gira de conmemoración de los 30 años, el concierto va mucho de eso, ¿no? Yo no quería hacer un concierto normal, sino que voy contando, empiezo por la niña de la copla, por esa parte de copla, y empiezo a narrar mi historia con el público, es una especie de musical, documental en directo, y al final creíamos que el colofón a toda esta celebración podía ser un libro que llevaban mucho tiempo pidiéndome, ¿no? Yo creo que desde la pandemia empecé a tener propuestas y ofertas para escribir este libro, lo que pasa es que no encontraba el momento. Ahí pues acababa de ser madre de mi segunda hija, yo creía que sí, vino la pandemia, pero al contrario, me veía como muy desbordada por todo, y había llegado el momento ahora, ¿no?, que justo pues es una fecha redonda
en el que han pasado 8 años desde que volví, que ya lo veo todo con cierta distancia, que no me causa dolor, nunca me ha causado, ¿no? Desde que volví yo hablo de todo ese momento más traumático porque yo no lo he querido borrar ni olvidar, sino que ahí está para a veces recordarlo. Claro, dices, desde que volví no me ha causado dolor. El libro empieza en esa noche que te desmayaste sobre el escenario en Sevilla, 8 de marzo del 2014. Desde que has vuelto esto no te causa dolor, pero durante este tiempo y sobre todo durante la escritura del libro, ¿te ha provocado angustia rememorar, hurgar en ese momento? Hombre, hay muchos momentos de detalles que he tenido que hacer memoria y volver a caer para contarlo así, tal y como pasó, ¿no? En los detalles y sí, claro, he llorado, he llorado, ha habido momentos de recordar con detalles esos momentos y sigue causando ese dolor cuando vas al detalle de esas sensaciones y sentimientos tan fuertes. Pero sí es verdad que creo que este libro también ha sido muy terapéutico y no es cerrar una etapa porque ya te digo, para mí siempre está en mi manual de instrucciones está no olvidarme de lo que pasó para que no vuelva a pasar. Pero sí que creo que hay muchas respuestas a muchas preguntas que durante todos estos años me han seguido haciendo y que ahora, al haber hecho memoria, contarlo todo con detalle, pues ahí están ya las respuestas, ¿no? Para no tener que estar continuamente yéndome al detallito, ¿no? Que es el que te rasca un poquito el corazón y te causa ese dolor. Al principio de este relato tú también explicas que habías dejado de disfrutar cantando en público. ¿Eso era como tener que ser Pastora Soler cuando en realidad lo único que tú querías ser es Pilar Sánchez, tu verdadero nombre? Pues sí, totalmente. Esos meses desde que pasó lo de Sevilla hasta Málaga, que fueron pues desde el mes de marzo hasta el 30 de noviembre, pues era una lucha constante porque para estar en un escenario hay que estar muy plena, ¿no? Pero al final te das cuenta que empieza por estar plena de manera personal, ¿no? Está esa parte humana que es la que riega todo lo demás, ¿no? Y lo artístico está completamente conectado con cómo te encuentras, con tu estado de ánimo, con cómo te cuidas, cómo te quieres. Y para mí esos meses habían sido completamente de un desajuste y un desequilibrio total. Entonces no puede fluir la cosa y cuando no fluye sobre un escenario empiezan a aparecer pues esos miedos, ese sentido del ridículo que nunca, jamás desde que era una niña para mí había tenido sobre un escenario, sino al contrario, yo ahí era libre y era plena y era segura y era fuerte, pero empiezan a aparecer esos miedos y sobre todo ese cierto miedo a hacer el ridículo, ¿no? Yeah. Que cuando haces apariciones públicas, pues lo normal es tener una seguridad profesional que no te deja aparecer ese miedo, pero en el momento que hay una grieta, pues eso crece, ¿no? Citabas tú el momento de Málaga, eso fue en noviembre del 14, en un concierto en el Teatro Cervantes en el que tú te quedas muda. Poco después redactaste un comunicado que subiste a las redes sociales poniendo punto y final a tu vida artística. ¿Lo creíste así? ¿Creías que eso era el final? Sí, completamente. Que no había retorno. Para mí no había retorno, de hecho era lo que me liberaba en ese momento, incluso después de haber pasado ese momento dramático y traumático, porque el comunicado fue al día siguiente, el día 1 de diciembre, para mí era poner fin y después de haber llorado mucho y de haber pasado unas 24 horas horribles, en el momento que compartí eso empecé a sentir alivio, ¿no? Y liberación, porque para mí yo llevaba 20 años hasta ese momento y, oye, digo, he sido muy feliz, tengo una carrera, he hecho cosas muy bonitas y hasta aquí llegué. E incluso no sabía cómo iba a transcurrir mi vida, pero los meses y bueno, años, porque fueron 3 años, posteriores para mí fue encontrar una felicidad que a veces tenemos el miedo de no saber, porque mi vida es la música, pero te sales de eso y dices, pues no, hay mi vida. Mi vida son muchas cosas más, ¿no? Sí. Y es bonito descubrirlo. Dejas de cantar, pero no de investigar por las causas que te han llevado hasta los desmayos, hasta la pérdida de memoria, porque olvidabas incluso las letras de las canciones o quedarte muda, como estábamos contando ahora. Vamos a ver qué tiene que ver con el inicio de todo esto un momento como este. Bueno, pues después de Turquía vamos nosotros. Por fin el turno de España con Pastora Soler.
Quédate conmigo es la canción, su autor Antonio Sánchez. Y aparecerá en el escenario con Rebeca, con May, Es el con Festival Sheila, de con Antonio y con Eurovisión. Miguel. ¿Es un punto de inflexión del inicio del caos, de ese miedo escénico? Porque de todas formas el festival te fue bien. Sí, el festival fue muy bien y quizás fue un punto de inflexión en mi carrera. Yo hasta Eurovisión había ido construyendo una carrera pues muy poco a poco, costándome todo mucho, sin ser nunca el punto de mira. Entonces eso te ayuda a saber gestionar bien pues, tu lado personal, artístico, sin ninguna exigencias o autoexigencias, que es el principal problema de todo lo que me pasó. Y después de Eurovisión, que para mí fue un punto de inflexión, pero en plan positivo, ¿no? Porque Claro. me conoció mucha gente que no me conocía o no me ubicaba o se había quedado en mi etapa más de juventud o en esa niña que empezó a cantar copla, y ahí fue el darme a conocer de otra manera por la que yo llevaba años trabajando, y ahí vino fue mi autoexigencia y el no saber gestionar, el exigirme el 200%, y el pensar estoy en mi momento, tengo que darlo todo, y a raíz de ahí vienen los problemas. Y ¿no? el empezar a hacer cosas que quizá no estaban en tu registro, tú no querías hacer del todo, ¿tuvo algo que ver? Bueno, en mi registro no, quizás yo hice un disco muy, muy exigente vocalmente, y eso que para mí siempre ha sido, o sea, la voz cuando te dedicas a esto, y cuando es tu fuerte, ¿no? Porque al final yo no soy cantautora, Sí. quien viene a verme, viene a escuchar mi voz, eso te empieza a crear un cierto control, ¿no? De querer estar siempre, o tienes que estar siempre 100%. A veces pues somos vulnerables a las alergias, a mil cosas, ¿no? A lo de todo el mundo. A lo de todo el mundo. Sí. Pero no te puedes resfriar y te empiezas a obsesionar. Al hacer un disco tan exigente y pensar estoy en mi momento, ahí empecé a tener problemas conmigo misma, ¿no? Yo digo, la gente en ese momento de mi carrera me recibía después de Eurovisión con los brazos abiertos, y era yo mi propia enemiga, ¿no? Ya. Yo era la que me exigía, yo era la que quería que todo siempre fuera perfecto y la que no se permitía tener ningún fallo, y la que se empezó a obsesionar por estar siempre al 100% vocalmente, y fui yo la culpable. Fuiste tú, pero de todas formas, ahí en el libro, y yo creo que es un momento además importante en estas memorias que publicas, tú dices que lo que vino en y tras Eurovisión no lo explica todo, hay que ir más atrás para valorar la influencia de una persona que se llama Luis Sanz. ¿Él quién es y cómo cambia tu vida? Pues mira, él fue la persona que me descubrió con 14 años aquí en Sevilla. Él vino a conocerme, a hacerme una audición. En ese momento pues era un productor muy importante, muy ligado al mundo de la copla. En ese momento yo creo que estaba haciendo la película Yo soy esa con Isabel Pantoja, haciendo programas en prime time, en televisión española, mano derecha de Lola Flores, de Rocío Jurado. Entonces para mí... Un currículum pues, brillante. Brillante. Sí. Era de las personas más influyentes, ¿no? Sobre todo en el mundo del folclore, de la copla. Entonces para mí esa persona, darme la mano, empezar una carrera con él, pues fue pues como yo veía en las películas con quien yo soñaba, con Marisol, con Rocío Dúrcal, que además fue él también el descubridor de Marieta, de Rocío Dúrcal, y le debo todo, ¿no? Porque al final yo creo que siempre esa persona que confía en ti, te da la mano, es a quien le debes todo. Pero claro, ese sentimiento de lealtad y de agradecimiento también fue mi enemigo, ¿no? Porque había cosas con las que yo no comulgaba y que siempre pues accedía a hacer, ¿no? Muchas Es decir, él te dice que hagas cosas que a ti no te apetecen. Sí, con esas edades, Claro. 15, 16 años, que es cuando además te estás formando como persona, ¿no? En las que también hay muchas inseguridades en la adolescencia, muchos complejos. Él me exigía muchísimo. Me enseñó mucho, pero también me exigió muchas cosas que ahora yo, con la distancia, también digo, creo que yo era más fuerte de lo que creía. Pero sí estuve aguantando mucho tiempo sin comulgar con su forma de gestionar mi carrera, pero por lealtad y agradecimiento yo seguía y seguía y seguía. ¿Exigencias y también... como que cambiaras tu aspecto físico o que escogieras un tipo de relación sentimental determinada? Sí, bueno, él controlaba o quería controlar absolutamente todo en mi vida.
Yo menos mal que en la parcela más personal, el amor, no lo dejaba entrar, pero con mis padres tenía muchísimo control sobre mí a través de ellos y bueno, pues en el aspecto físico absolutamente todo, ¿no? Yo siempre estaba... que ahora me veo en las grabaciones y digo, pero por favor, si yo tenía un tipín maravilloso y yo me veía gorda, y siempre estaba, porque él me decía, estás gorda, y eso en el fondo digo, menos mal que dentro de que cuidaba mucho todo eso, pero era fuerte, ¿no? ¿Nunca pensaste en romper esa relación? Sí, en esos momentos y sobre todo en los 5 últimos años de nuestra trayectoria profesional. Yo estuve 10 años, desde los 15 a los 25, en edades tan significativas y complicadas. Había momentos, sobre todo cuando él ya fue más mayor y él estaba casi retirado, él vivía en Marbella, pero seguía gestionándolo todo y teniendo ese control absoluto, e incluso yo veía que había productores, había promotores y gente de la industria que no querían trabajar con él porque era una persona muy difícil y pensaba que quizás me estaba poniendo trabas a mi carrera más que ayudarme, pero había ese sentimiento de lealtad y de agradecimiento, claro, que me tenían amarrada, ¿no? Porque iban un poco en contra de mí, de cómo soy, ¿no? Pues en este momento todo se ve más claro, pero es verdad que en esas edades y cuando ocurren tantas cosas emocionales alrededor es muy difícil. ¿Te sientes totalmente curada? Sí, puedo decir que sí. Es verdad que aparecen signos de alarma y de alerta muchas veces que por eso yo siempre tengo todos esos momentos de sufrimiento y de lo que ha sido mi mayor aprendizaje, los tengo ahí como mi manual de instrucciones, y hay momentos de alarma y de alerta que digo no, porque empiezas a volver a caer en lo mismo, ¿no? Últimamente este año ha sido maravilloso, pero sí hay pues tanta exigencia profesional y tantos compromisos seguidos que a veces tengo que decir cuidado, pero creo que mis hijas, mi familia, mi marido, mi estabilidad emocional y familiar me ayudan mucho, ¿no? A mí hay cosas que me pasan muy bonitas, como lo de los recientes ondas, pero yo llego y al momento pues ya tengo que estar con las niñas. Claro, que te pone los pies en el suelo. Años, claro, 10 y 5 años que tienes que estar pendiente de las extraescolares, claro, de las cosas del cole, y eso es la mejor manera de balancearlo todo. De hecho, me gusta mucho el subtítulo que lleva el libro, La buena costumbre de quererse a uno mismo. Que eso es imprescindible. Además, siempre digo que todo empieza por ahí, ¿no? El autoconocimiento y el aceptarse, la aceptación de cómo somos cada uno y conocernos, dónde están nuestros límites y querernos mucho. Pastora Soler, ha sido un gusto hablar Igualmente, contigo y escuchar Ángel, tu testimonio. Un placer. Muchísimas gracias. Un beso bien muy grande. fuerte. Mucha suerte. Y felices fiestas a Igualmente. todos. Adiós.